yo les traje un informe pericial. ¿Qué es un informe pericial? Es aquel resumen que hacen los peritos, los entendidos, cuando hay alguna catástrofe, alguna desgracia. Siempre que vemos un accidente de tránsito o un incendio, alguna catástrofe, los periodistas están ávidos por preguntar qué es lo que pasó, cómo fue, cómo no fue, y normalmente las autoridades dicen: los peritos están trabajando, cuando tengamos el informe pericial, significa por qué pasaron las cosas como pasaron, lo vamos a dar. Por el momento no podemos decir otra cosa que lo que se ve. La Biblia tiene algunos informes periciales hechos por Dios. Allí, sobre el final del Sermón de la Montaña, en el capítulo 7 de Mateo, el Señor da un informe pericial acerca de dos casitas que estaban frente al río. Y bueno, una tuvo un derrumbe, fue una tragedia, y el informe pericial reveló que la persona que la construyó no ahondó lo suficiente hasta llegar a la roca, sino que comenzó a construir sobre la superficie de la arena. Así que hoy sabemos la causa del derrumbe de aquella casita, que fue impactada por el viento, por la lluvia, por el río, y cayó, y por qué la otra estuvo en pie. Pero bueno, ese informe pericial revela que hubo insensatez y se construyó sobre la arena, lo cual no se debe hacer. Yo quería compartir hoy con ustedes Ezequiel, capítulo 16. Es otro informe pericial de Dios acerca de su propio pueblo, que es Jerusalén. Aquel pueblo formado por Dios, diseñado por Dios, con varios propósitos, entre ellos la de permanecer. Sin embargo, todos nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, de su caída. Recién cantábamos y leíamos de Judas que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Yo, una de las cosas que más anhelo para mi vida es poder terminar la carrera con alegría, como decía el apóstol Pablo, sin caída. Bueno, hermano, el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, pero de este lado el material humano es muy frágil y la falla puede estar en ese lado. Por eso que es bueno ver, conocer algunos informes periciales de algunos derrumbes, de algunas catástrofes, para que a nosotros no nos pase lo mismo. Las catástrofes siempre traen mucho dolor, las caídas siempre tienen costos, en algunos casos van desde lo material a lo humano, las vidas que se pierden humanas, y en el ámbito de la fe, las caídas siempre tienen costos grandes, muchas lágrimas, mucho dolor, y aunque lo decimos siempre, tenemos que lamentar año tras año la caída de hermanos que van quedando algunos en el camino. El Señor es poderoso para restaurarles, nosotros lo anhelamos, oramos cuando le recordamos, pero somos testigos de que muchos de ellos han sufrido muchísimo. Siempre está impregnado de dolor, de un costo familiar, de un costo espiritual y hasta aún a veces de un costo material. Se pierden aún las cosas materiales cuando los cristianos caemos. Por eso que es bueno poder mirar estas cosas. Yo quiero ser guardado sin caída y ser presentado delante del Señor con gran alegría. Siempre recuerdo la vida del profeta Daniel, un hombre que, por lo que relata la Biblia, desde muy jovencito hasta muy anciano, tuvo una trayectoria sin caída. No se menciona bíblicamente de él una caída. Realmente lo quisiera no solamente para mí, sino para todos ustedes, y obviamente para mi familia, para todos aquellos que me rodean, y es el deseo más profundo, hermanos, que todos los que estamos aquí podamos llegar a la otra orilla, lleguemos realmente a la presencia del Señor, tanto por la partida personal o porque Él nos venga a buscar, habiendo guardado la fe, habiendo corrido la carrera, habiendo peleado la batalla y aún con algunas lastimaduras y algunas cosas, estar firmes y recibir del Señor la aprobación. Ezequiel capítulo 16, verso 49, Dios da el informe pericial de Jerusalén, aunque va a aparecer con otro nombre, Jerusalén acá, es un nombre muy fuerte, y es el de Sodoma. Dice el verso 49 del capítulo 16, he aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. He aquí, esta fue la maldad, este fue el problema,
Este es el informe, esta es la causa de tu hermana Sodoma. No se refiere a la Sodoma que fue prácticamente pavimentada en el capítulo 19 del libro de Génesis muchísimos años atrás. Dios le llama así a su propio pueblo. Su propio pueblo había aumentado sus pecados más que los de Sodoma. Y aún en los tiempos del Señor, se lamentó el Señor sobre Tiro y Sidón, diciendo, si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hicieron aquí, todavía permanecerían. Vale decir que aquello que nosotros tenemos en el recuerdo como algo terrible que lo fue, el pecado de Sodoma y el juicio de Dios sobre Sodoma, fue superado por el propio pueblo de Dios. Siempre recuerdo que los profetas por los cuales el Señor lloraba y se lamentaba, fueron apedreados y muertos en Jerusalén, no en Sodoma y Gomorra, no fue en Amalec, no fue en otro lado, sino en la ciudad de Dios. Y el Señor lloraba sobre Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Dónde? En Jerusalén. Jerusalén aumentó los pecados más que los de Sodoma. Todos conocemos cuál fue el pecado de Sodoma, que era una homosexualidad descarada, colectiva, desde el menor hasta el mayor practicaban esta desviación sexual que Dios no aprueba, y el juicio de Dios vino sobre ellos de una manera terminal. Quedó asfaltado allí al sur del Mar Muerto, quienes lo visitaron, aparentemente de aquel verdor de Sodoma que Lot eligiera con tanta expectativa, no quedó absolutamente nada, sino todo un paisaje asfaltado por el juicio de Dios. Por eso que aquí el informe pericial es sobre Jerusalén, pero Dios lo llama de esta manera. Y la hermana es Samaria. Y acá se habla de Judá, del pueblo de Dios, que aumentó los pecados. Decía Pablo a los corintios, si oye que hay entre ustedes tal fornicación como no la hay entre los gentiles. Vale decir que la iglesia de Corinto también había aumentado la medida de los pecados más que la de los gentiles. Parece una cosa tremenda porque los gentiles, aquellos que no eran de Dios en lo que era Grecia y todo eso, ya no faltaba pecado por practicar. Sin embargo, dice que en la iglesia se oía que había tal desorden en medio de ellos. ¿Cuál fue la maldad de Sodoma, de Jerusalén? Bueno, dice que fue soberbia, que fue saciedad de pan y abundancia de ociosidad. 3 cosas. En otro lado dirían, bueno, hubo exceso de velocidad, la persona estaba alcoholizada, estaba mal señalizada la ruta, los hierros del edificio estaban corroídos, todo un informe pericial. Acá Dios dice, acá el problema fue la soberbia, la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad en Jerusalén. Siempre pensamos, cuando pensamos en la soberbia, que es una persona que está alzada sobre la punta de sus pies sacando pecho, y esto no es así. Muchas veces la soberbia está muy bien vestida, con un muy buen gesto por delante, que mira con mucha atención, pero que en el fondo de su corazón dice, a mí me parece que no es tan así. Y yo quiero hacer una salvedad. Una cosa son las opiniones de los predicadores, y otra cosa es la palabra de Dios. Cuando a Pablo le preguntaron acerca de las vírgenes, de las hermanas solteras, él dijo, respecto a esto yo no tengo un mandamiento del Señor, les doy mi parecer como quien alcanzó misericordia. Hay cosas que están establecidas y escritas y son pasajes bíblicos de la palabra de Dios, y en otras cosas los pastores lo que damos es un parecer, como aquellos que hemos caminado unos cuantos años con el Señor y nos parece prudente. Una cosa son las opiniones de los pastores, en las cuales a veces podemos o no estar de acuerdo, siempre corren por nuestra cuenta. Otra cosa son los pasajes de la palabra de Dios, que son terminantes, que son de autoridad sobre tu vida y sobre la mía, de la misma manera, de la misma intensidad. El problema es que a veces, ante la palabra de Dios, no sobre la opinión de los pastores, muchos de nosotros no es que lo decimos con la boca, esto es como dice el Salmo 14 del necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. No es que lo publica, a veces también se publica, pero normalmente el insensato, el incrédulo, en su corazón dice, no hay Dios. La verdad, yo no lo creo. La soberbia
hace que esta persona proceda de esta manera. Y la soberbia en los cristianos hace que muchas veces digamos, a mí no me parece que sea tan así. Y aun cuando no lo digamos, lo más importante es actuemos de manera que nos parece que no es tan así. Este es el problema. Proverbios dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, de que la casita se venga abajo y la ruina sea muy grande y haya muchas lágrimas y muchos hijos de un lado para otro y todo lo que conlleva una catástrofe, una caída, apareció la soberbia. Hermano, siempre hay que tenerlo por cierto. Y a veces tenemos una actitud que parece humilde. Quien nos mira de afuera dice, este hombre no lo es, pero tiene un corazón que no hace lugar a la palabra de Dios, no a la opinión de los pastores. Por favor, que no siempre están de acuerdo una cosa con la otra. Debiéramos, los pastores, hablar conforme, y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Lo cierto es que esto a veces no se da, pero ante el texto bíblico debiéramos decir, como decía el profeta, oí tu palabra y temí. ¿Qué es lo cierto? Bueno, lo cierto es que no siempre lo tomamos, hermanos, tan a pecho, no siempre lo tomamos tan en serio. Yo lo digo como algo que nos está pasando, no solamente a nosotros, sino está pasando en todas las iglesias, por lo menos del país. No he tenido hasta ahora la bendición de visitar otro país, pero en el mío, en lo que he recorrido, nadie lo dice, pero de alguna manera nos manejamos como diciendo, sí, ya sé, pero yo tengo un plan mejor. Sí, ya sé, pero yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. No quiero hacer, no quiero oír. Lo que pasa es que normalmente ninguno de nosotros dice no quiero, porque es muy fuerte, es muy duro. Entonces a veces lo que decimos es no puedo. Bueno, yo no puedo. Y si yo le digo a usted que no puedo, voy a movilizar su misericordia y me va a decir, Omar, yo voy a orar por vos. Distinto es que yo sea muy sincero y le diga, hermano, ¿sabe qué? Yo realmente lo que no quiero. Esa es la verdad. No quiero. Porque de Jerusalén, cuando el Señor lloraba, dice, yo quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos, y vos no quisiste. No es que no pudiste, no quisiste. Eso es soberbia, eso es resistir la voluntad de Dios. Y hermano, antes del quebrantamiento, que se nos caiga el techo en la cabeza, es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Siempre que veamos una catástrofe espiritual de este tipo, un desmoronamiento matrimonial, personal, sepamos que estuvo presente la soberbia. Por más que sea una persona que tenga cara de humilde, voz de humilde y todo. La soberbia se atrinchera, por así decir, en el corazón. El salmista decía, líbrame de las soberbias, que ellas no se enseñoreen de mí. No de fanfarronear, es otra cosa. A veces pensamos que es la persona que fanfarronea, eso es un insensato. Soberbio es el que en el fondo dice, no quiero. Pero mira, Dios dice, bueno, pero yo no puedo, tengo un plan mejor. ¿Qué es lo segundo que pasó? El segundo problema fue la saciedad de pan. Uno dice, ¿cómo puede ser que la saciedad de pan sea un problema? La saciedad de pan es una bendición, estar saciado. No hay cosa mejor que comer y estar saciado. A veces pienso en la paradoja de este mundo en el que vivimos. Una gran parte de la población mundial hoy muere de hambre, tiene problemas de alimentación. Y otra gran parte de la sociedad mundial tiene problemas de sobrealimentación, de sobrepeso, países enteros que hoy están viviendo el flagelo de la gordura prácticamente como una epidemia. ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es estar saciado, comer allí, tener lo necesario, eso es lo bueno. Pero cuando se habla de la saciedad de pan, la Biblia va un poco más lejos, habla de que ellos lo que estaban eran saciados. Saciados significa como que estaban llenos, ¿no? Cuando a veces ya hemos comido de todo y alguien viene y nos ofrece el postre y decimos, mira, te agradezco, pero la verdad no me entra más nada. Como decimos, me gustaría tener otro estómago para llevármelo o el tupper, no me entra más nada. Que estás saciado, repleto. Y este pueblo estaba repleto de la bendición de Dios, había sido enriquecido en todas las cosas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esto le hizo mal? ¿Acaso la bendición de Dios hace mal? No, la bendición de Dios enriquece, no trae tristeza. Pero cuando el corazón que la recibe no tiene la actitud correcta, posiblemente le haga mal. Dice que
Vamos a leerlo en Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo le es dulce. Como se dice, cuando hay hambre no hay pan duro, ¿no? Todo le viene bien. Y hermano, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros hemos comido, lo digo en general, del Señor, nos hemos saciado. Dios nos ha bendecido, por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Y en los primeros versículos enumera 5 y después continúa. ¿Cuál es el problema? Que estas bendiciones, en vez de hacernos bien, nos hagan mal, no porque Dios se equivocó, sino porque nosotros tuvimos la actitud incorrecta. Yo a veces tengo la sensación, hermano, de lo que estamos, en general los cristianos, lo digo de acá, de todas partes, es llenos. Lo digo en general, estamos llenos. A veces se suele decir, este se queja de lleno. ¿Vieron esa expresión? Dice, este se queja de lleno. Creo que Dios ha sido tan bueno con nosotros, como había sido tan bueno con Israel, que se estaban llenos y esa llenura les hizo mal. Dice en Proverbios 30, Agur, uno de los tantos escritores, Señor, manteneme del pan necesario, no me des pobreza ni me des riqueza, no sea que teniendo riqueza me olvide, diga quién es Dios, o que teniendo pobreza robe y blasfeme tu nombre. Dame el pan necesario, dame lo necesario. Hermano, la llenura hace que muchas veces despreciemos el panal de miel. Lo digo a todo nivel. En una ocasión, el pueblo saciado por ese pan que caía del cielo dijo, estamos cansados de este pan tan liviano. Siempre lo mismo. La iglesia siempre lo mismo. Y allí comienza la queja. Y ellos se quejaron. Y un día dijo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Acaso no estaban saciados, bien alimentados? Claro que sí. El maná tenía exactamente el programa nutricional que ellos necesitaban. Sin embargo, ellos querían comer carne. Y bueno, Dios trajo codornices, pero junto con las codornices trajo un gran juicio que dice que la carne no estaba en la garganta cuando comenzó la mortandad. Hermanos, la saciedad de pan es una bendición, pero si nosotros no tenemos la actitud correcta, nos puede ser un tropezadero, donde ya empecemos a despreciar las cosas de Dios, a no valorar. Jerusalén no valoró, Jerusalén no entendió que lo que era y lo que tenía era de ellos en Él, como decimos nosotros muchas veces, y a nosotros nos puede pasar también un poco así. Por eso que siempre es bueno, por lo menos en aquellos que fuimos recogidos de la calle, de este mundo, hacer memoria. Para eso son los días domingos, pero es bueno hacerlo todos los días. Dios le decía a Israel, acordate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Acordate que todo lo que tenés viene de lo alto. Sin embargo, a veces hasta nos llega a fastidiar. Y a veces queremos más de lo que Dios nos da. El problema no es el alimento, el problema no es el pan, el problema son las codornices. A veces estamos bien alimentados, pero ya queremos otras cosas. ¿Y qué es lo peor? Que ya no estamos contentos con lo que Dios da. Jerusalén tuvo este problema. Ya estaban llenos, ya escuchaban a los profetas, ya algunos los terminaban matando porque ya se habían corrompido, les había hecho mal, diría algunos, estaban empachados. Hermano, yo creo que muchos de nosotros que ya llevamos unos cuantos años, tal vez corremos esta situación de habernos empachado ya de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hay hoy? Uy, otra vez lo mismo, otra vez la reunión, uy, otra vez esto, uy, lo digo como quien lo dice, ¿eh? No crea que yo siempre tengo ganas, lo digo como quien lo dice. O aún en lo económico, y Señor, otra vez lo mismo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y ahí comienza la queja de aquel que está saciado, que desprecia el panal de miel. Y atrás viene el hambriento, que para él aún lo amargo, el pan duro sirve. Bueno, será cuestión de hacer memoria, hermanos, cuando no teníamos lo que tenemos hoy. Finalmente, el otro problema que ellos tuvieron fue la abundancia de ociosidad. Soberbia siempre está presente en cualquier catástrofe, siempre.
¿Qué fue lo otro? Saciedad de pan. Produce apatía la saciedad de pan. Hoy el pueblo de Dios en general no pasa un buen tiempo, no acá, en todas partes, no pasa un buen tiempo. No son los tiempos del siglo XIX en Escocia, del avivamiento, no son los tiempos de los valdenses, no son esos tiempos, nos han tocado tiempos muy complicados. Y en este tiempo es que corremos riesgos. Lo último, decíamos, la abundancia de ociosidad. Fíjense, ¿cómo puede ser abundancia de ociosidad si estamos muertos de cansancio? No sé usted cómo le va. A veces lo que estamos es muertos de cansancios. Obviamente cuando hablamos así, yo por lo menos no quiero generalizar. Siempre dentro de todo están los hermanos que proceden de otra forma, ¿no? Hablamos de la generalidad de los casos. ¿Cómo es que hay abundancia de ociosidad? Yo dice, estoy cansado, estoy muerto. A veces desde aquí los ancianos nos conformamos con que la gente venga a la reunión. Ya ese pareciera ser el logro de la vida cristiana. Y Dios nos está llamando mucho más. ¿Se acuerdan? Nos llamaba a ser discípulos, a negarnos a nosotros mismos, a amar al Señor más que a las riquezas. Las cosas que hemos dicho tantas veces que todos nosotros conocemos. Hermanos, realmente tenemos que reconocer y confesar delante de Dios que la mayoría de nosotros está cansado de sus propias ocupaciones, no de las ocupaciones de Dios. La mayoría me refiero, no digo todos, sería una necedad de mi parte decirlo. Creo que la mayoría de nosotros estamos cansados, estamos rotos, tenemos los brazos rotos, pero de trabajar en nuestros propios negocios, nuestros propios asuntos, nuestro trabajo nos lleva un montón de horas, la familia nos lleva muchas horas, las obligaciones sociales nos llevan un montón de horas. Hagamos bien la cuenta y vamos a ver que la obra de Dios no siempre es el motivo de nuestro cansancio. Una cosa es cansarse en la obra de Dios y otra cosa es cansarse de la obra de Dios. Por eso que hablo de estar cansados en la obra de Dios. Me parece que hoy en general la cristiandad no está cansada en la obra de Dios. Estamos fatigados en muchas cosas. Dice Dios, te fatigaste en tus caminos, que no es lo mismo. Bueno, Jerusalén se fatigó, sí, pero en sus caminos. Estamos cansados, estamos muertos, sí, pero no es por la obra de Dios. Es por atender nuestras cosas, que son lícitas, todo lo que decimos siempre. Pero hermanos, estas tres cosas fueron el motivo de la caída de un imperio, podríamos decir, insumergible. Uno dice, ¿cómo puede ser? Dice, si hubiese escuchado Israel mi voz, sería su paz como un río. ¿Cómo puede ser que naufragaron? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pensemos bien, hermano, por qué nos cansamos y veamos cuánto de eso lleva el Señor. El remedio tal vez fue tan duro como la catástrofe. Dios los curó perdiendo todo lo que tenían. Ese fue el remedio, perderlo, lo que tenían. Hermano, Dios quiera que nadie tenga que vivir esta experiencia. Qué hermoso sería que en salud podamos decir, Señor, creo que tuve una actitud soberbia, que no hice lugar a tu palabra, no a la opinión del pastor, porque bueno, por ahí, no sé, no estoy de acuerdo. Pero a tu palabra no le hice lugar. No temí cuando escuché, no me lo tomé en serio y preferí hacer lo que yo quería hacer. Y eso es soberbia. Yo no quiero naufragar, yo quiero que me sostenga sin caída. Señor, te pido perdón porque ya no valoro las cosas. Tengo tantas. No olvides ninguno de sus beneficios. Tengo tanto que ya no los puedo contar. Y creo que en vez de hacerme bien, me hizo mal. Es como esos hijos a quienes los padres dicen, le di todo. Bueno, ese fue el problema, le diste demasiado. Hay hijos a los que se le da demasiado. Ese es un problema que tenemos todos los padres cristianos. Queremos que nuestros hijos tengan absolutamente todo, lo cual es un buen deseo y es bíblico. No es de los hijos atesorar para los padres, sino de los padres para los hijos. Pero a veces no queremos que sufran absolutamente nada, tal vez de algunas cosas que sufrimos nosotros, entonces le damos por demás. Y uno dice, ¿le hizo bien? No, le hizo mal. El chico no sabe valorar las cosas que tiene, no las aprecia y encima está empachado y tiene síntomas de empacho y fue para su mal. Tal vez habría que haberle dado menos. En una ocasión le dijo Dios a David, y si lo que te di hubiese sido poco, yo te hubiese dado más.
Dios le dio lo necesario a David. Y finalmente, hermanos, analicemos bien qué cosas son las que nos cansan. Porque es verdad que todos estamos cansados, estamos muertos. Yo los viernes a la noche no sé cómo hacemos, ni lo que escuchan ni lo que hablamos. Realmente cuesta muchísimo y a veces cuesta venir a la iglesia. Y ya con eso pensamos que está. Hermanos, Dios nos llama mucho más que venir a la iglesia. Venir a la iglesia es una parte. Hay toda una vida de ministerio, hay un proyecto, hay un montón de cosas en las que derramar la vida, como decía Pablo, derramarla la vida como la derramó el Señor y servirle y cansarse en la obra de Dios y no de la obra de Dios, que no es lo mismo que nuestro cansancio. ¿Cuál fue la solución? Para ellos 70 años en Babilonia. Perderlo todo, volver a tener hambre, perder el templo, perder sus fiestas solemnes, perder sus hijos. A muchos le fueron arrebatados los hijos y se los llevaron a tierra extraña. A Daniel se lo llevaron siendo muy jovencito. Se habían llevado muchachos jóvenes. Tal vez la gente mayor la dejaron allí. Tampoco podía caminar los miles de kilómetros hasta Babilonia. Familias que se rompieron. Pero en esos 70 años se curaron. Se le pasó el empacho, se le pasó la soberbia y se les pasó la ociosidad. Cuando uno mira el tiempo de Nehemías es un tiempo de reverdecer. Se vuelven a echar los cimientos del templo. Hay emociones encontradas. Unos lloran, otros ríen. Hay trabajo. El gobernador mismo dice, y en el muro yo también edifiqué mi parte. No se sacan la ropa sino para bañarse un rato, no se cambian, están con la espada, una mano en el ladrillo, la otra en la espada por los enemigos, y están ocupados en la obra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Les pasó un tren por encima, si no, no se curan. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿será necesario que a nosotros nos pase también un tren por encima? ¿Será necesario que tengamos que perder nuestros hijos en el mundo, que tengamos que perder el matrimonio, que tengamos que perder todas aquellas cosas buenas que Dios nos dio y que por tener la actitud incorrecta nos hicieron mal? Bueno, hermanos, yo quisiera que no. Vamos a orar, vamos a rogar juntos para que así no sea, para que realmente en el buen tiempo podamos decir, Señor, quiero corregir, te pido perdón, quiero cambiar, voy a tomar alguna decisión hoy mismo, voy a empezar a hacer lo que vos decís, porque en el informe pericial de las casitas el problema fue del de la arena, fue que no hizo lo que Dios decía, no fue otro. Oramos para que el Señor nos bendiga y ya nos despedimos. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Amado Padre que estás en el cielo, cuántas gracias te damos de que hayas querido también estar en cada uno de nosotros, en medio nuestro, Señor, en nuestros corazones, en nosotros, con nosotros y por nosotros, dice tu palabra, Señor. Qué privilegio enorme es para nuestra vida. Cuánto, Señor, tú nos has bendecido. Lo hemos recordado en la cena y bendecimos, Señor, tu nombre y quisiéramos no olvidar ninguno de tus beneficios. Pero como hemos leído, Señor, en esta mañana, no quisiéramos que nos pase lo mismo que el primer pueblo, Señor, al cual todo ese beneficio les terminó haciendo mal. Señor, te rogamos que nos libres de las soberbias, que no se enseñoreen ellas de nosotros. Señor, que nos des del pan necesario en todo sentido y el saber apreciarlo y no olvidar, Señor, que alguna vez no lo hemos tenido. Señor, danos la gracia de reemplazar la gratitud, Señor, de poner la gratitud y quitar la queja. Confesamos habernos quejado muchas veces de cosas preciosas que tú nos has dado. Han llegado un momento que nos hemos llegado a quejar. Señor, no quisiéramos ser castigados, no quisiéramos ser quebrantados. Ayúdanos, Señor, en esto. Te rogamos, Padre, por el manejo de nuestros tiempos, que son los tuyos. Señor, confesamos que la mayoría de nosotros no estamos cansados en tus negocios, sino en los nuestros. Danos, Señor, realmente ser librados de la ociosidad. Señor, de solamente llegar a la reunión cuando podemos llegar. Tú tienes mucho más, Señor, para nuestra ocupación. Te imploramos, Padre, que nos guíes por amor de tu nombre, porque quisiéramos llegar sin caída. Hemos oído de tu palabra que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Que así sea, Señor, que no tengamos que lamentar más,
ninguna catástrofe, Señor, en medio nuestro, y que tú nos guardes a los que estamos y que restaures a los que cayeron. Señor, que tu venida nos encuentre preparados como oíamos esta mañana. Moviliza nuestros corazones por tu Espíritu y perdona, Señor, nuestros pecados. Te lo pedimos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.